Mis hermanos, acompáñenme al capítulo 1 de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer la salutación entera, versículo 1 al versículo 7, que hace el apóstol Pablo. Voy a leerla teniendo en cuenta las correcciones que hemos venido realizando en torno a cómo en el original griego está explícitamente escrito esta salutación. Hay algunas diferencias que usted encontrará, por ejemplo, con Reina Valera. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos hemos propuesto, y así lo hemos hecho, estudiar concienzudamente esta salutación que realiza el apóstol Pablo en estos primeros 7 versículos del inicio de la epístola a los romanos, porque hemos dicho que aquí en esta salutación el apóstol Pablo invoca, y voy a tomar las palabras de un exégeta bíblico, el apóstol Pablo coloca los regalos que va a ir destapando a medida que vaya desarrollando su epístola. El apóstol Pablo coloca verdades profundas que va a ir desarrollando a medida que transcurra su escrito hacia la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Así que por eso nos hemos propuesto a ir muy lento en el estudio de la salutación que realiza el apóstol Pablo. Hemos enfatizado que el apóstol Pablo, al escribir la salutación, tiene una intención, no meramente cumplir una función de etiqueta, podríamos llamarlo así, de decoro común que tenían las cartas de esa época, de iniciar con un saludo, sino que en el saludo él quiere presentar quién es él y presentar el mensaje que va a llevar, porque la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma no conocía personalmente a Pablo. Y tal vez usted ignore que el apóstol Pablo tenía enemigos en medio de ese mundo que estaba recibiendo el evangelio, y muchas veces llegaba a oídos de las iglesias un concepto errado acerca del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo tiene también esa intención de presentarse quién es él y cuál es el mensaje que él lleva. Así que vemos en el versículo 1 que el apóstol Pablo ha presentado quién es él, y voy a parafrasearlo, no voy a leerlo literalmente. Él ha dicho: yo soy Pablo, un esclavo de Cristo, llamado y separado para el evangelio de Dios. Pablo, esa es su intención en la salutación, presentarse quién es él. Pero pareciera que Pablo no puede seguir presentando quién es él, y entra a exponer de una manera maravillosa, resumida y profundamente teológica acerca del mensaje que él va a llevar. Y el mensaje que él lleva es acerca de la persona del Señor Jesucristo, porque la persona del Señor Jesucristo es el evangelio de Dios. Y podríamos parafrasear el versículo 2, 3 y 4 de la siguiente manera: el evangelio es la persona de Cristo, el Hijo de Dios, aquel que había sido prometido en las Santas Escrituras por medio de los profetas, quien siendo Dios se humilló y se hizo hombre, viniendo del linaje de David, y quien habiendo cumplido su misión como Salvador fue exaltado. Su resurrección así lo comprueba, y reina con poder a la diestra del Padre. Eso es una paráfrasis que podríamos realizar del versículo 2 al 4, que hemos estudiado a profundidad la riqueza que tiene esa exposición que hace el apóstol Pablo en torno a qué es el evangelio, en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora, en esta salutación y a partir del versículo 5, Pablo es como si retomara la presentación que venía haciendo de él a partir del versículo 1, porque vuelve a centrarse acerca de quién es él. Pero con una característica en torno al versículo 5, que es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana.
Pablo va a presentar la relación que tiene el Evangelio de Dios con su ministerio. Pero de una mejor forma expuesta es la relación que tiene Cristo, el Evangelio de Dios, con la existencia del apóstol Pablo. Ahora, viendo el estudio que vamos a hacer en esta mañana de esa relación de la existencia de Pablo en torno al Evangelio, en torno a la persona del Señor Jesucristo, mis hermanos, el propósito de esta enseñanza para nuestras vidas es ver cómo directa o indirectamente nosotros también tenemos esas mismas características de relación en torno al Evangelio y a nuestra existencia. Y en torno a nuestra existencia. Por eso, en la gráfica que acompaña esta enseñanza que está en las pantallas, lo que se quiere señalar es ese vínculo que hay entre la palabra del Señor, entre la persona del Señor Jesucristo y nuestra existencia. ¿Y qué vamos a ver en el versículo 5? Básicamente lo que vamos a ver en el versículo 5 son 3 aspectos que el apóstol Pablo presenta de esa relación que hay del Evangelio con su existencia, con su ministerio. 3 aspectos. Ahora, es muy fácil detectar los aspectos porque el versículo 5, las preposiciones que tiene el versículo 5 nos conjugan o nos indican cuál es esa relación que el apóstol Pablo tiene con el Evangelio. Y miremos y leamos entonces el versículo 5. Dice, ya hemos leído toda la salutación, ahí inicia con y por, ese por es una preposición y quién es un pronombre, así que podría leerlo yo de la siguiente manera. Y por Jesucristo, que es de quien viene hablando, y por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Las preposiciones nos ayudan a ver cuál es ese vínculo. Las preposiciones tienen la característica de hacer depender lo que sigue a lo que viene hablando. Así que vemos a través de ellas el vínculo directo que tiene Pablo, o que expresa Pablo en torno al Evangelio, en torno a la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando inicia la epístola en el versículo 1, ya se ha presentado como un apóstol. Él nos ha dicho en el versículo 1 que él ha sido llamado a ser apóstol. Y aquí una vez más va a volver a expresar lo mismo. Pero detengámonos un momento allí. A veces pasamos muy rápido en torno a las expresiones de la Escritura. Pablo, llamado a ser apóstol, o como él va a escribir aquí en este versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Una vez más Pablo presenta su apostolado. Detengámonos a pensar, Pablo, un apóstol. Eso es maravilloso. Pablo, un apóstol, es algo increíble. Es algo maravilloso. No sé si tú recuerdes, seguramente si eres un estudioso de la Escritura, o por lo menos has estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo. No sé si recuerdes que hay un personaje llamado Ananías, un anciano, al cual el Señor le indica que debe ir a orar por Saulo de Tarso, que está en cierta casa ciego orando a Dios. Que Ananías se sorprende de que el Señor le haga esa petición de que vaya y ore por Saulo de Tarso. Y en las palabras que trae Ananías es como si tratarle de recordarle al Señor quién es Saulo de Tarso. Cuando nosotros hablamos que Pablo es un apóstol, no nos podemos olvidar, eso debe maravillarnos, no nos podemos olvidar quién era Saulo de Tarso. Mira, te voy a relatar las palabras de Ananías. Ananías dice, y esto se encuentra en Hechos 9, versículos 13 y 14. Es como sorprendido de que el Señor le pida que vaya a orar por Saulo de Tarso. Es como si Ananías tratara de recordarle al Señor quién es Saulo de Tarso. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que cuando nosotros leemos Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo llamado a ser apóstol, es algo increíble, es algo maravilloso. El mismo apóstol Pablo más adelante expresaría, o en otra epístola expresaría, yo fui antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador de Jesucristo.
Pero ahorita en la salutación, Pablo 2 veces refuerza su apostolado. Pablo, llamado a ser apóstol, Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, es algo increíble. Pero mis hermanos, lo que Pablo es, lo es porque a Dios le plació hacerlo así. Lo que Pablo es y que presenta, lo es porque a Dios le plació hacerlo así. Y ahí iniciamos entonces la primera relación en torno a la existencia de Pablo, de lo que él es. Pablo es todo lo que Cristo quiso hacerlo. Pablo es todo lo que el Señor Jesucristo quiso hacerlo. Y por eso, él retomando la presentación, la salutación, esa presentación que hace acerca de quién es él, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, y por quien recibimos, nos preguntamos a quién está vinculando Pablo dentro de esa presentación. ¿Por qué habla de manera plural el apóstol Pablo? ¿Será que está involucrando a otras personas en la redacción de su carta? No, no es así, no lo vemos en la carta. ¿Será que está vinculando a los otros apóstoles en la redacción de la carta? No, no es así, no lo vemos en la epístola. Así que cuando el apóstol Pablo habla y por quien recibimos, está utilizando una ayuda gramatical llamada el plural editorial. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que Pablo se presente así, de una manera plural, hablando de él mismo? El objetivo es exaltar el ministerio que está presentando. Pablo quiere exaltar el ministerio que él está presentando, la dignidad que tiene su llamado. Porque el apóstol Pablo tenía, y vuelvo y repito algo que dije al inicio, tenía que presentarse ante las iglesias que recibían sus epístolas, aquellas que no lo conocían a él personalmente, como esta de Roma, tratando de batallar con todo aquello que se decía en torno a él. Así que cuando él dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está mostrando que él es un apóstol al mismo nivel que los otros 12 apóstoles. Es decir, está resaltando la dignidad de su llamado. Esa es la manera, y lo vamos a encontrar comúnmente en todas las epístolas del apóstol Pablo. Pablo está diciéndole a una iglesia que no lo conoce personalmente, yo soy un apóstol tal como los otros 12 apóstoles. Eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. Ahora, es maravilloso en esta presentación que hace el apóstol Pablo, que aunque resalta su dignidad, también enseña que si él es un apóstol, no se debe a un mérito propio, lo vemos claramente en el apóstol Pablo, no es por algo que fuese el apóstol Pablo, sino que lo es por la gracia de Dios. Y eso es lo primero que resalta el apóstol Pablo en torno a su ministerio. Lo que es Pablo es por la gracia de Dios. Todos sabemos la común definición de lo que es gracia. Gracia es un favor no merecido de parte de Dios, un favor que no se merece. Y cuando nosotros miramos a Saulo de Tarso, pues esa definición de gracia sí que se ilustra claramente. Pablo es una ilustración maravillosa de lo que es la gracia de Dios. Pablo mismo podría llegarse a expresar así: aquí estoy yo, escribiendo esta carta con autoridad apostólica a ustedes los cristianos en Roma. Y esto es increíble, porque yo era un blasfemo, enemigo y perseguidor de Cristo. Y ahora heme aquí dirigiéndome a ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo un hombre que era un blasfemo de Cristo? ¿Cómo un hombre que era un perseguidor de Cristo, de su iglesia? ¿Cómo un hombre que odiaba a Cristo ahora es un apóstol? Pablo mismo diría, y por la gracia del Señor, yo soy lo que soy. Y por la gracia del Señor, yo soy lo que soy. Y eso es lo primero que expresa el apóstol Pablo, retomando la presentación acerca de quién es Él. Y por quien recibimos, y lo primero que tiene que nombrar de lo que ha recibido del Señor, es la gracia y el apostolado, el favor no merecido. Ahora, este recuerdo que Pablo tiene acerca de quién es él y de
por qué ahora está en la posición de escribirle con autoridad a una iglesia que no lo conoce, que él no fundó. Este recuerdo nunca se le olvidó al apóstol Pablo. Jamás se iría de su mente que él no era digno de tener la posición que él tenía ahora. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora, su pasado, la verdad de su pasado, no lo condenaba, sino que entender la gracia de Dios ahora lo impulsaba a ejercer la obra que él estaba realizando. Acompáñenme, mis hermanos, lógicamente sin perder Romanos capítulo 1, versículo 5, acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo nunca olvidó de a dónde lo tomó el Señor ni qué era. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mis hermanos, entonces cuando el apóstol Pablo vincula su existencia a lo que él es más, al ministerio que está llevando, y resalta la gracia del Señor, nosotros podemos tomar aquí unos principios muy importantes en torno a nuestra existencia también. Cuando nosotros, mis hermanos, somos conscientes de la gracia del Señor como el fundamento de lo que somos, entender y tener claro esto, que no es exclusivo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una ilustración de todo cristiano. Ninguno de nosotros es merecedor del favor divino. Lo que somos es por la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos este fundamento y no lo olvidamos, esto nos protege a nosotros de tener algún tipo de orgullo en torno a nuestra vida. Qué importante, mis hermanos, es no olvidar de dónde nos ha tomado el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nunca lo olvidó. Y recordar esto nos evita la soberbia, el orgullo, cualquier manifestación de este tipo en torno a la vida, a nuestra existencia y mucho más en torno al servicio a nuestro Señor. Alguien escribió lo siguiente: servir a Dios y a su pueblo es un favor inmerecido de Dios. Cuando servimos al Señor y a la iglesia, estamos haciendo algo a lo que no tenemos derecho por nuestra cuenta. Hablar en el nombre de Dios, alcanzar a otros con su amor y dirigir a su pueblo. Solo el hecho de que Dios nos llama a ministrar, es decir, servir, y nos imparte la gracia para hacerlo, nos permite hacer algo de valor eterno. Es maravilloso. Poder servir al Señor es un regalo maravilloso que Dios hace y nos libra del orgullo entender de a dónde nos ha tomado el Señor. Así que, muy por el contrario, y este es algo que quiero empezar a enfatizar, muy por el contrario de lo que se enseña comúnmente de olvidar el pasado, de olvidar lo que éramos, el recordar lo que éramos y de a dónde nos ha sacado el Señor, enfatiza la gracia del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Otro principio que podemos tomar del énfasis que hace Pablo de la gracia del Señor en torno a lo que Él es que cuando nosotros entendemos que nuestra existencia, lo que es ahora el cristiano, estoy hablándole a los cristianos, los que pueden ver hacia atrás y ver de a dónde lo ha tomado el Señor, de a dónde lo ha rescatado, cómo lo ha traído, convertido, el que puede llegar a entender que su vida se basa en la gracia del Señor, pues tiene un impulso maravilloso a entregarse al Señor sin restricción. Primero que todo, recordar de a dónde nos sacó el Señor evita el orgullo que alguna vez alguien pueda llegar a tener en torno a su existencia o en torno a su servicio al Señor.
Pero un segundo aspecto muy importante de recordar de a dónde nos ha tomado el Señor, que fue algo que Pablo nunca dejó de recordar, es que nos va a impulsar a servir al Señor, que tomó esa vida destruida y la ha colocado en torno a la esperanza de la vida eterna para vivir para Él sin restricción. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10. El apóstol Pablo podía expresar lo siguiente: una vez más, no olvida el pasado, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, miren cómo la importancia que Pablo enfatiza a recordar el favor inmerecido en torno a su existencia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero reenfatiza, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que si hay algo que también enfatiza el recordar de a dónde nos ha tomado el Señor, es entregar nuestra existencia al Señor. De allí que, como voy a tocar ahora en unos minutos, aquel que está aquí sentado, tal vez entre nosotros, que nunca ha sentido o entendido la inmundicia de su pecado, tal vez aquí dentro de nosotros hay sentado personas que se consideran buenas. Buenos padres, buenos esposos, buenas madres, esposas, hermanos, hermanas, que están aquí como un acto religioso, pero no con la necesidad del Señor. Ese tipo de personas nunca han sentido la necesidad del Señor porque nunca se han visto como pecadores. Pero cuando el cristiano entiende quién era, de a dónde lo ha tomado el Señor y lo que ahora es en torno a Él, entiende la gracia del Señor y eso lo impulsa a vivir para Él. De allí el pero que coloca el apóstol Pablo: sí, yo fui esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia me ha impulsado a trabajar por el Señor con todo mi ser y con toda mi potencia. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas personas se les ha enseñado a tratar de olvidar el pasado porque Satanás los ha acusado con ese pasado. Pero es que aquel que es acusado por Satanás no ha entendido que ahora su existencia no se basa en lo que hizo, sino en su unión con la persona del Señor Jesucristo. Así que en ese sentido el pasado no se convierte entonces en una acusación, sino en un impulso de alabar a Dios por lo que Él ha hecho con él. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo a los Corintios, a nadie conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero recordar de a dónde nos tomó el Señor debe ser un impulso para servirle a Él con pasión. Pero podemos sacar un tercer principio también de esto que hace Pablo al relacionar su existencia, su ministerio con la gracia del Señor. Y es que al entender que Dios nos ha tomado para sí, nos permite entender la autoridad entonces que tenemos al exponer el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo fue tomado por el Señor para una labor que él no estaba buscando. Pablo no estaba buscando servir al Señor, Pablo era un enemigo del Señor, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor lo tomó, y ahora Pablo, entendiendo que el Señor lo ha tomado y la autoridad del Señor que lo tomó, entonces se convierte en la autoridad de Pablo para proclamar el Evangelio a las demás personas. Como el pastor Julián ahora mostraba en 1 Corintios 14:37, Pablo tenía la plena certeza que cuando él hablaba con la autoridad dada por el Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, les decía a los corintios, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Pero Pablo, si tú eras un perseguidor de los cristianos, si tú eras un blasfemo de Cristo, ¿con qué autoridad te levantas tú aquí a proclamar el evangelio de Dios? Fulanito de tal. Pero si tú eras un borracho, un adúltero, un pecador, ¿con qué autoridad te levantas ahora a hablar acerca de Dios? Con la autoridad que da aquel que me tomó y me posicionó y lo que soy ahora. Y proclamo el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo recibió del Señor algo que él no estaba buscando o anhelando. Pero ese mismo llamado que él recibió le enseñó el Señor soberano que lo estaba llamando. Dios no está clamando diciendo, ¿quién quiere servirme? Sino que es un rey que escoge al que quiere, lo humilla, lo transforma y lo dota. Y es esa la autoridad que se tiene al proclamar el evangelio del Señor. No la condena de su pasado, sino entender el Señor que lo tomó de ese pasado y lo ha convertido en alguien separado para Él. Esa es la autoridad que soporta la proclamación del evangelio, y también de eso podemos entender en torno a la vida del apóstol Pablo. Pablo nunca se dejó aminalar por su pasado. Su pasado lo impulsaba a entender la gracia del Señor y a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pablo, como decía yo ahora, es una ilustración de todos los cristianos, porque nosotros somos los que somos por la gracia del Señor. No merecíamos nada, absolutamente. Una iglesia cristiana es la reunión de pecadores que han sido redimidos por el Señor. Muy por el contrario, como pensábamos en el pasado, que las iglesias es la reunión de unas personas muy buenas, que se reunían todos impolutos a levantar manos al Señor. No, aquí estamos reunidos pecadores redimidos y perdonados por el Señor, que ahora le pertenecemos y entendemos que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Esa autoridad que entonces nos da a entender quién es el que nos ha tomado, es la que nos permite a nosotros proclamar el evangelio de Dios. Aquí reunidos no hay doctores, no hay alguien que esté por encima del otro, sino que en Cristo todos somos uno. Y eso impactó, por ejemplo, la iglesia del primer siglo, y el apóstol Pablo lo decía una y otra vez. Ya no somos griegos, ya no somos judíos, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay amo, ya no es ya esclavo. Todos somos uno en Cristo Jesús, en el sentido de todos sabemos quiénes somos. Ahora, si podemos tener una relación con el Señor, es por su gracia, su misericordia. ¿Quién podrá jactarse delante del otro? Ninguno. Y eso nos impulsa, eso debe impulsarnos a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Eso debe impulsarnos a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Iglesia, le diría el apóstol Pedro a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Sí? Casi siempre nos quedamos con la primera parte del versículo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero no vamos a la segunda parte. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cuando entendemos quiénes éramos y ahora lo que somos por la gracia del Señor, el punto es proclamar la verdad del evangelio del Señor. Ese es el propósito que tiene nuestra elección en torno a la proclamación del evangelio. Recordar que nuestro servicio es un don de Dios nos ayudará a sofocar cualquier forma de orgullo, nos mantendrá en una actitud dependiente de Dios y realizando nuestra labor. Entonces, ¿por qué usted, mi hermano o hermana, usted no abre la boca para predicar el evangelio? Yo le voy a decir por qué.
porque usted ha olvidado de a dónde lo ha tomado el Señor, o posiblemente ni siquiera lo ha considerado. ¿Por qué usted no proclama el Evangelio? ¿Por qué le da pena hablar del Señor? Porque tal vez usted ha olvidado quién era usted, o porque tal vez usted nunca ha entendido quién es usted sin la gracia del Señor. Pero alguien que ha sido tomado de la inmundicia de la vida, como dice el apóstol Pablo, muerto en delitos y pecados, y es tomado de allí, tiene que hablar acerca del Señor que lo salvó. Así que debe ser una reconvención en esta mañana el hecho de que usted no comparte el Evangelio del Señor. Usted es un orgulloso, usted no ha entendido de dónde lo tomó el Señor. Que la gracia del Señor sea la motivación en torno a proclamar el Evangelio de Cristo. Lo que a continuación hace el apóstol Pablo en torno a esa presentación de la relación de él en torno al Evangelio, ya no es mostrar por quién es él en torno a esa relación. Lo que él es por la gracia de Dios, sino que ahora a continuación el apóstol Pablo muestra o expone el propósito de su apostolado. El propósito de su apostolado. Volvemos a leer el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y quiero arrancar por todas las naciones. Pablo, como la mayoría sabemos, fue escogido, fue tomado por el Señor para proclamar el Evangelio a los gentiles. Él puede expresarse de esta manera más adelante en la carta de los Romanos. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue tomado por el Señor para ser el apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles. Así que quiero arrancar en todas las naciones enfatizando esto. Las demás religiones en el mundo son esfuerzos de un corazón pecaminoso caído de tratar de relacionarse con lo trascendente. Pero todo el mundo, cualquier persona en cualquier parte de este mundo necesita el Evangelio del Señor Jesucristo para poder ser salvo. Y esto lo vamos a estudiar con mayor énfasis en el capítulo 10 de Romanos, cuando el apóstol Pablo muestre esa necesidad de una manera más explícita. Pero al entender que él fue tomado para todas las naciones, derrumba cualquier concepto de cualquier persona se puede salvar al ser un buen profesante de su religión. Eso es falso. Jesucristo mismo dijo que él es el único camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Así que a todas las naciones lo entendemos claramente de que fue tomado para esparcir el Evangelio como lo hizo a través de esos 3 viajes misioneros que podemos estudiar en la carta o el libro de los Hechos. Pero la fuerza de la expresión que está dando Pablo en torno a su propósito es que nos va a mostrar por qué fue constituido él un apóstol del Señor. Él dice que el propósito de su ministerio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. La obediencia a la fe. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con obediencia a la fe? Mis hermanos, esto es de suma importancia entenderlo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que su ministerio tiene el propósito de llevar a las personas a la obediencia a la fe. Es fundamental entenderlo, porque Pablo está diciendo que ese es el propósito de su ministerio apostólico. Mis hermanos, la obediencia a la fe, ese tema tiene tanta importancia en esta epístola que arranca Pablo exponiéndola y acompáñame cómo finaliza Pablo exponiendo esta carta. Acompáñame a Romanos capítulo 16. Y leamos del versículo 25 al 27, es decir, finalizando la epístola. Y el apóstol Pablo dice, finalizando la epístola, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es muy importante.
Algo que se coloca en la salutación y que se finaliza de la misma manera la carta es muy importante. Es muy importante que entendamos qué significa obediencia a la fe. Mis hermanos, el desarrollo de la carta a los romanos va a exponer qué significa obediencia a la fe. Pero no nos vamos a quedar con la incógnita de qué es lo que significa la obediencia a la fe hasta que terminemos de exponer la carta a los romanos, que como vamos, nos vamos a demorar muchísimo en terminarla. Sino que vamos a exponer en esta mañana qué significa la obediencia a la fe. Y algo que podemos decir directamente, rápidamente, sin entrar en mucha profundidad de estudio, es que obediencia a la fe es la respuesta que se espera de nosotros a la verdad proclamada del Evangelio. Eso lo podemos decir rápidamente. Obediencia a la fe es la respuesta que se espera de nosotros a la verdad proclamada del Evangelio. Eso lo podemos decir ya, claro. Ahora, ¿cuál es dicha respuesta? Es la pregunta. Básicamente hay dos opciones en torno a ¿cuál es la respuesta que se espera de nosotros a la proclamación del Evangelio? ¿Qué es la obediencia a la fe? La primera posición dice que la obediencia a la fe es obedecer la voluntad de Dios, sus leyes. Pero el problema de esa primera posición es que confunde el resultado de la fe con la fe misma. Confunde el resultado de la fe con la fe misma. La segunda posición, y que es la más clara y firme, nos enseña que la respuesta que se espera de nosotros a la verdad proclamada del Evangelio es creer. La respuesta que se espera de nosotros a la verdad proclamada del Evangelio es creer. Creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es obedecer a la fe. Creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. Porque cuando tú escuchas esto de creer, dices, ¿solo eso? Al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente que decía ser sus discípulos. Aquí hay mucha gente, tal vez 300 personas. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. Pero el Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio, empieza a confrontarlos y les dice lo siguiente. Acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 26 en adelante. Ante esa multitud que los seguía, el Señor se voltea y les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Tristemente, en todas las épocas, muchas personas que se consideran discípulos del Señor Jesucristo y que no lo son, buscan de iglesias, buscan de Cristo para tratar de satisfacer algo en particular en sus vidas. Y el Señor Jesucristo, en el caso de estos hombres, los desenmascara. Ustedes me siguen no porque hayan entendido qué significan todas las señales que he hecho, que me apuntan a mí como alguien venido de Dios, sino porque les he llenado la barriga. Básicamente es lo que le dice el Señor Jesucristo. Y muchas personas, hoy en día también sucede lo mismo. Muchas personas buscan del Señor tratando de que el Señor les resuelva un tema en particular. Tal vez un matrimonio destrozado, tal vez una enfermedad terminal de él o un familiar, tal vez una situación económica terrible, tal vez un hijo totalmente desviado. Y muchas personas se acercan así al Señor Jesucristo. No se acercan por lo que Él es, sino por lo que Él puede hacer por ellos. Ante este tipo de personas, y allí es bueno, entonces, si has sido confrontado con lo que acabo de decir, ante ese tipo de personas es que se desarrolla entonces este pasaje de Juan 6, versículo 26 al 29. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Pero les dice en el versículo 27, trabajad, y esto les queda sonando a ellos en la cabeza, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero a ellos les queda sonando el trabajad. Y entonces en el versículo 28 le preguntan al Señor Jesucristo lo siguiente. Entonces les dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y escucha la respuesta del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan: que creáis en el que ha enviado. Creer en Jesucristo es la obediencia a la fe. Es el resultado de lo que se espera del Evangelio. Lucas, un hombre altamente asociado con el apóstol Pablo, escribe en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 7, que muchos sacerdotes del templo obedecieron a la fe, dando a entender que creían en Jesús como el Mesías prometido. En Hechos 6, 7, Lucas dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Como dije ahora, hay muchas personas que cuando escuchan obedecer a la fe es creer en Jesús, eso es muy fácil, no hay algo que tengamos que hacer, en qué tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. No puede ser algo como solo creer en Jesús. Cuando una persona se expresa de esa manera, es precisamente porque no ha puesto atención a lo que es el mensaje del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, son las buenas noticias. Y si hay buenas noticias es porque hay malas noticias. Y hay muchas personas que no han entendido cuáles son las malas noticias, no las han relacionado con su existencia. Y cuando no han relacionado las malas noticias con lo que son ellos, pues no van a entender qué es el Evangelio. Las malas noticias son las siguientes: que tú eres un ser incapacitado de poder tener una relación con Dios. Tú eres un ser incapaz de tener en agrado a Dios. Dios te considera su enemigo y merecedor de su ira. Esas son las malas noticias. Así que expresiones en torno a obedecer a la fe, no hay algo en que tengamos que hacer. Lo que refleja es el desconocimiento de su situación desesperada y atroz. El mensaje del Evangelio humilla al hombre porque le muestra su incapacidad, pero es la humillación más preciosa que podamos recibir. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio siempre va a encontrar una barrera, como decía yo ahora, con aquellos que no pueden considerarse como pecadores. Hay personas que cuando hablan, tú eres un pecador, que estás bajo la ira de Dios, desligado de Cristo, dicen, no lo puedo aceptar. De verdad hay personas así. No se pueden ver como pecadoras porque toda su vida han recibido el aplauso de su moralidad. Les han dicho, qué buen hombre, qué buena mujer eres tú, qué buen padre, qué buen trabajador, qué moral más alta. Tienen un gran problema en torno a volver a ver su incapacidad, su pecaminosidad. Martin Lloyd-Jones decía: aquellos que en sus vidas continuamente han sido alabados por su comportamiento, por su rectitud, y nunca han sentido la necesidad de un Salvador, casi que es una tragedia que no hayan tenido la exposición pública de sus pecados. Casi es una tragedia que no hayan tenido la exposición pública de sus pecados. Tal vez no han sido borrachos, tal vez no han sido adúlteros, tal vez no han sido pendencieros, pero la maldad está en ellos. Allí en lo secreto, en lo oculto, debajo de la máscara impoluta que sacan a relucir, allí está el pecado de todo hombre. El gran problema que tuvo el Señor Jesucristo, la gran condenación que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, no fue en torno a los pecadores que sabían que eran pecadores, como los publicanos, como las rameras, sino aquellos que los demás se mostraban ante los demás como impolutos. Ese tipo de personas tienen una barrera en torno a Cristo, no lo necesitan, nunca lo han sentido. Y el Señor Jesucristo, por ejemplo, se refería a ellos de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Obedecer al Evangelio es creer en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. No más. Es la expresión que ignora la condición desesperada del hombre ante Dios. El Evangelio son las buenas noticias a tu incapacidad y no un impulso a tu capacidad. Si la respuesta del Evangelio es la obediencia a la fe, creer en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, que solamente en Él tenemos vida, porque solamente con Él podemos tener una relación con Dios. Esa es la obediencia a la fe. Juan Calvino decía, la incredulidad es el colmo de la desobediencia a Dios. La incredulidad es el colmo de la desobediencia a Dios. Ahora, cuando entendemos entonces que obedecer a la fe, que es el propósito del ministerio apostólico del apóstol Pablo, que obediencia a la fe es el propósito de esta epístola tan maravillosa de Romanos, con la cual inicia mostrando y finaliza mostrando que ese es el propósito, tenemos que hacer unas aclaraciones. Obedecer a la fe no es un creer incipiente, superfluo, vano. No es, por ejemplo, lo que ridículamente se ve como práctica en muchas iglesias evangélicas y que se le conoce como la oración de fe. No es decirle al final de un servicio, levanten las manos quien viene por primera vez. Los invito a que salgan al frente para que hagan una oración. Los invito a que reciban al Señor Jesucristo en su corazón. Primero que todo, ¿qué tipo de Señor es ese al que tiene que abrirse el corazón para que Él entre? El Señor de las Escrituras es aquel que tumba al que sea, lo humilla al que es de Él. Bueno, en Apocalipsis 3:20, que casi siempre sacan a relucir en torno a eso, de que Él está a la puerta y toca y llama, y que el Señor Jesucristo es un caballero que espera que tú le abras la puerta. Él no está hablando en torno a un incrédulo, sino a una relación con una iglesia que se había desviado. ¡Una iglesia! Así que creer en la persona del Señor Jesucristo no es algo tan superfluo, incipiente, vano, como decirle a alguien, repite esta oración. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ya no caminaré solo, sino que tú estarás conmigo. Y al final entonces hay fiesta en los cielos porque hay un nuevo salvo. Eso no es creer a la fe. Eso no es creer en el Señor Jesucristo. No. La obediencia a la fe, que es creer en la persona del Señor Jesucristo, no es un mero rito como levantar las manos o pasar al frente. La obediencia a la fe se expresa en una sumisión de vida, en una sumisión al quien es el objeto de nuestra fe, a la persona del Señor Jesucristo. Es un sometimiento a la persona del Señor Jesucristo. Es conocer el mensaje que trae el Evangelio, es reconocer la veracidad de ese mensaje y es colocar nuestra existencia, es decir, nuestros pensamientos y acciones en la persona del Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí, es la verdad que expresa el cristiano verdadero. Es por eso que la obediencia a la fe trae como resultado una vida en obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la fe, que es creer en la persona del Señor Jesucristo de esta manera, existencialmente, sometiéndose a la persona del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, trae como resultado la obediencia a la voluntad de Dios. Siempre he considerado a Romanos capítulo 6, versículo 17, la expresión más clara de lo que es la vida de un cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Pero gracias, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón. Obedecido desde lo más profundo de tu ser. Obedecido no fingidamente, no por obligación. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecer a la fe es creer en la persona del Señor Jesucristo, pero esto trae como respuesta una vida sometida a la persona del Señor Jesucristo. Como Martín Lutero lo expresó, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Y yo agrego, está acompañada de la obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, que la fe que salva es testificada por las obras que glorifican a nuestro Dios. Y es una relación perfecta. Tú no puedes hablar de fe en Cristo desobediente. Son dos caras de la misma moneda. Porque has depositado tu existencia en aquel que es tu Señor y Dios. Eso es el resultado de la obediencia a la fe. Quiero que me presten una confesión de fe, ya que las estamos estudiando todos los domingos en la mañana. La fe salvadora, párrafo 2. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en sus naturalezas y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Obediencia a la fe, creer en la persona del Señor Jesucristo, que tiene como resultado una vida de obediencia a su voluntad. Y quiero terminar este punto en torno al propósito del apóstol Pablo, en torno a su ministerio apostólico, con dos expresiones de exégetas bíblicos. Uno de ellos dice: obediencia a la fe es un claro lema que resume la esencia de toda la vida cristiana. Ok, ya entendemos por qué Pablo la utiliza al inicio y al final de Romanos. A medida que leemos la Escritura, adoramos a Dios y oramos. Nuestra fe en Cristo se hace más profunda. Esta fe creciente se manifestará inevitablemente en un estilo de vida más consciente y orientado hacia la semejanza con Cristo. Este es el mensaje que Pablo proclama a los gentiles en su evangelio. No solo conversión inicial, sino transformación de vida. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Hay fiesta en los cielos. No, mi hermano. Obediencia a la fe es una entrega a la persona del Señor Jesucristo que se ve palpablemente en la vida. O como dice Douglas Moo, Pablo llama a los hombres y a las mujeres a una fe que siempre era inseparable de la obediencia. Porque el Salvador en que creemos es nada menos y nada más que nuestro Señor. Y también insta a una obediencia que no odia desligarse de la fe. Porque solo podemos obedecer a Jesús cuando nos hemos entregado a Él en fe. Y Pablo, en este versículo 5 de Romanos capítulo 1, donde está presentando la relación de su existencia con el Evangelio, con la persona del Señor Jesucristo, entonces pasa a exponer cuál es la motivación que tiene Él para proclamar el Evangelio, para vivir por Cristo, para estar sometido a Él. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, o como otras versiones dicen, en honor a su nombre. Pablo servía con todo su ser a la persona del Señor Jesucristo,
no para ganarse el cielo. Él ya lo había recibido por gracia. No para ganarse el amor de Dios, porque Dios nos amó aún siendo pecadores. Él mismo los pondrá en el capítulo 5 de esta carta. Pablo no sirvió con todo su ser a la persona del Señor Jesucristo pensando en una ganancia personal. Te voy a mostrar el pago del servicio del apóstol Pablo en esta vida terrenal. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Así que cuando te traten a ti de engañar diciendo que las promesas de seguir al Señor son una maravillosa vida en esta esfera temporal, primero que todo estás tomando una posición pecaminosa porque estás pensando en ti, en tu interés. Y quiero decirte que eso no es prometido en la Escritura en ninguna parte. Quiero mostrarte el pago que recibió Pablo por servir al Señor en esta vida terrenal. 2 de Corintios 11, 23 al 28 va a hablar de su ministerio. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. ¿Estamos todos allí? Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sí, sin lugar a dudas, Pablo no sirvió por un interés personal, te lo aseguro. Tampoco Pablo servía pensando en el beneficio de los demás. Y esto puede sorprender, y esto puede chocar en un inicio. Pablo no servía, no era su fin principal el beneficio de los demás, aunque sin duda estaba interesado en la salvación de los demás. Pero tampoco esa era su motivación principal. Su motivación principal era la gloria de la persona del Señor Jesucristo. Su motivación principal era la gloria de la persona del Señor Jesucristo. Amaba a su Señor, Él era el significado de la existencia del apóstol Pablo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Más adelante Pablo se va a detener en esta epístola. En el capítulo 11, versículo 33 al 36, se va a detener y va a tener que proclamar lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria de Dios en la base de acción de Pablo. Ese es su motor. Podríamos parafrasear el versículo 5 así: por esto ahora trabajo, por amor de su nombre. Quiero que Cristo se dé a conocer a través de mí, de tal modo que su nombre sea alabado, adorado, exaltado en toda la tierra. Para este fin trabajo con todas mis fuerzas por amor de su nombre, por amor de su persona. Mis hermanos, no existe otra base de acción para la vida de un cristiano que esa misma. Lo que tú eres, lo que tú haces, tu vida entera debe ser por amor de Dios. Esa es la respuesta que Dios espera de tu vida, de tu obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué obedeces al Señor? Muchas personas lo obedecen porque dicen: si no obedezco a Dios, de pronto Dios se enoja conmigo y me va a ir mal. ¿En quién estás pensando?
En ti, no en Dios. La única respuesta de una vida en torno a Dios es hacer lo que hacemos, vivir como vivimos, por amor de su nombre, para su bendita gloria. Es un plan maravilloso que tiene Dios. Nos enseña de dónde nos tomó. Nos dirige a obedecerlo a Él, creyendo en la persona del Señor Jesucristo, lo cual nos hace entender nuestra condición, la necesidad de un Salvador. Y eso nos lleva entonces a vivir ahora para Él, negándonos a nosotros mismos, sometiéndonos a la persona de Cristo. Cuando tú tomas la cena, ahorita que la vamos a tomar, y tú tienes el pan, y tú tienes el fruto de la vid, como el pastor Julián bien enfatizó la semana pasada, ¿sabes qué representan esos dos elementos? Que Cristo está allí. Que Cristo está allí. Eso es lo que representan esos dos elementos. Que Cristo está allí. Tú los consumes. Vas a vivir habiéndolos consumido, dando ese testimonio. Vas a vivir para algo que no sea Él, porque lo amas. La única respuesta que el cristiano puede tener en torno a su vida es por amor a su nombre, porque lo amamos a Él, porque hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros y ahora lo amamos, vivimos para Él. Ese es el desarrollo correcto de respuesta en torno al Evangelio de Dios. Es porque conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo, que ahora siendo capacitados por Él con su Santo Espíritu, vivimos en obediencia a Él. Nosotros le amamos y mostramos que le amamos en que vivimos en obediencia a su voluntad. Mi hermano, mi hermana, tú puedes ayudar a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los niños. Pero si vives en abierta desobediencia al Señor en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones, déjame decirte que lo que haces no lo haces para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria o la gloria de cualquier otra cosa, lo cual es pecado. Hay muchas personas que hacen cosas espléndidas a los ojos de los hombres, pero para Dios son abominación. ¿Sabes por qué? Porque no lo hacen pensando en Él, ni para su gloria. Cualquier cosa que no se haga bajo esa motivación puede ser muy maravillosa a nuestros ojos, pero para Dios son una abominación. ¿Sabes por qué? Porque este universo fue creado para su gloria. Ese es el objetivo de todo lo que existe. Y si el objetivo de cualquier servicio que nosotros hagamos no es glorificar a Dios, como decía Agustín, son pecados espléndidos, pero son pecados. Y volvamos a la confesión de fe. Vamos al capítulo 16 de las buenas obras. Y vamos al último párrafo 7. Dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para nosotros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Por amor de su nombre es la base del actuar cristiano. Y concluyo. Hermano, hermana, comúnmente dentro de este ministerio escucho, tristemente, que hay personas que dicen: ya no siento el mismo deseo de orar, ya no siento el mismo deseo de estudiar la palabra del Señor, ya no siento la misma pasión por las cosas de Dios. Yo te voy a decir qué pasa, dogmáticamente. Yo te voy a decir qué pasa dogmáticamente. Es decir, me estoy tomando una atribución muy grande. ¿Sabes qué ha pasado? Has perdido el asombro de la gracia que Dios ha profesado por ti. Cosa que Pablo nunca perdió. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Has perdido el asombro de la gracia de Dios en tu vida. Te has olvidado de lo inmundo que eras, de dónde te recogió el Señor.
Recuerda, recuerda, recuerda de dónde te libró el Señor. Recuerda que era un muerto caminando hacia la eternidad en perdición. Olvidamos muy rápido la gracia del Señor. Ese es el problema. Y al olvidar el amor por nuestro Señor, mengua, languidece. Así que lo que hemos visto en este versículo 5, donde el apóstol Pablo hace la relación de su vida, de su ministerio con el Evangelio, con la persona del Señor Jesucristo, es toda la dimensión apostólica. Ahora, la dimensión apostólica no estaba confinada a la evangelización inicial, sino que incluida la edificación y el firme establecimiento de nuestras vidas. Tres aspectos de muy fácil recordación, mis hermanos, que deben impactar nuestra vida en torno al Evangelio, en torno a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.